Francisco García, José Francisco García, que es uno de los voceros, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, quienes impulsaron, crearon y han dado una lucha de verdad de reconocerse para que se aplique la ley 5 de junio después de lo que vivimos acá en Hermosillo en el 2009 y que esta ley tendría que aplicarse no solamente en estancias infantiles, sino también en instituciones pues de educación básica como preescolares, primarias y demás. Vamos a platicar sobre este tema y saludo a José Francisco. Muy buenos días, José, gusto de saludarle. Buenos días, Karina. Buenos días al auditorio también. Muchísimas gracias. Pues bueno, ¿cómo vamos con la aplicación de esta ley 5 de junio? Yo le preguntaba, bueno, después de este hecho, menores de 6 años, 7 años que les cayó y que afortunadamente no pasó a mayores, Francisco, pero que pudo haber pasado una desgracia. ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo debería aplicarse el tema de garantizar la seguridad en estos espacios? Pero sobre todo, prevenir y vigilar también que se hagan los protocolos y que se aplique la ley en todos los sentidos. Bueno, primero que nada, como bien dices, es un aviso, una advertencia de que lo que pasó el 5 de junio no es una situación que no puede volver a ocurrir en menor o mayor magnitud. Me refiero pues no solo a lesiones de niños o niñas, sino incluso a pérdida de la vida, ¿no? Como bien fue esa situación de aviso que se dio hacia los niños, y que ha habido otros eventos así de conatos, como una situación que hubo en un preescolar cerca de, allá en Villa de Ceris, donde se almacenaban productos químicos a una distancia muy corta y que era una situación de riesgo para los niños. Y ese es parte de los problemas o de los detalles y problemas, porque también hay que decirlo, porque se vuelven problemas, porque hay que mencionarlo, como tú aclarabas, ¿no? De la ley, una vez que se tuvo este marco de la ley 5 de junio a nivel nacional desde octubre de 2011 y a nivel Sonora desde julio de 2013, pues ambos precursores con apoyo de académicos de la Universidad de Sonora, de la UNAM, entre otros, como el CIAD también, pues logramos plasmar esta ley y sus reglamentos, pero a casi 13 años todavía nos falta mucho por avanzar. Vamos avanzando, pero es deficiente en estos aspectos. Hay muchas deficiencias y una importante es descoordinación entre dependencias de los 3 niveles de gobierno. La ley 5 de junio se aplica no solamente en estancias infantiles, porque sabemos que también, explíquenos en dónde se aplica, por favor, recordemos, por favor. Sí, la aplicación de la ley 5 de junio es en todos los centros de cuidado de niños hasta los 6 años, ¿no? Como bien mencionabas antes de entrar yo al aire, aplica preescolares y primarias donde todavía están estos niños en edad hasta los 6 años, y en ese sentido también a nivel en específico de estancias infantiles, cualquiera que sea su denominación, guardería del IMSS, CENDI del ISSSTE, que todavía pues hay diferentes denominaciones a nivel municipal y estatal y federal también, pero todos, digamos que caen en el término centro de cuidado, y que hay unos segmentos o clasificación en base a la cantidad de niños que están en estos centros de cuidado y que deben de ser centros de cuidado y desarrollo integral infantil. Hay de hasta 10 niños, otra clasificación hasta 50, otro de 100, otro de 100 y más. Y eso obviamente pues tiene que ver con revisar mayores aspectos en los inmuebles de entrada. Es una de las situaciones que tienen que analizarse y revisarse por los entes supervisadores. En este caso que estamos hablando en específico, en el estado de Sonora, pues es Protección Civil quien le toca, por el mandato de la ley 5 de junio, la supervisión de todos los centros de cuidado, como bien mencionas, recordando que no se limita solo a guarderías o estancias infantiles, sino que abarca preescolares y primarias. Yo hacía esa pregunta al titular al de desastres, al que de Protección Civil, porque haciendo referencia a esto ocurrido, yo digo que pudo haber sido una desgracia y que afortunadamente insisto que no, pero pasaron lluvias, no tenemos todavía un dictamen preciso de lo que ocurrió aquí en esta escuela que está dentro de una casa hogar, pero pudo haber ocurrido en cualquier otra, y me decía, es que es responsabilidades compartidas, me dice, porque también es responsabilidad de la SEC, porque tiene un área de seguridad escolar, es responsabilidad pues de padres de familia también, verificar y todo,
pero en sí todo recae en Protección Civil. O sea, quien tendría que responder aquí es la SEC o Protección Civil ambos, o por quién. eso él dijo compartida. Ajá, obviamente. En esencia como autoridades, ambos, porque si es algo que está a cargo de la SEC, No es una responsabilidad sí. compartida. Si fuera del IMSS, fuera una estancia del IMSS, fuera IMSS y Protección Civil y Protección Civil Municipal también, porque hay una corresponsabilidad de estas dependencias de los 3 niveles de gobierno. Sí, porque de pronto pudiera parecer que pues se deslinda de responsabilidades la SEC, pero es una escuela que está dentro de una casa hogar, pero las escuelas todas, quien rige es la Secretaría de Educación y Cultura, y había niños lesionados de 6 a 7 años, que afortunadamente fueron lesiones leves. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué falta por hacer, José Francisco? En el 2011... arrancaba en el 2013 en Sonora con esta ley. Actualmente nos dicen que hay 6 guarderías o estancias, más bien, correctamente dicho, estancias infantiles suspendidas de manera temporal, y se han inspeccionado 136 centros de atención infantil, de acuerdo a información que ha emitido Protección Civil en Sonora. Sí, ahí de entrada traemos una pequeña variación respecto a lo que dice al informe en la reunión del Consejo. Empecemos por eso, aclarar que registradas con programa interno ante Protección Civil hay 147. Si vamos a la que mencionó en el Consejo, se revisaron 136. Sí. Si dice que se suspendieron 6, nos faltan todavía. Ajá. Para las 147 que tienen su programa. Un número menor, pero falta, ¿no? Hay una pequeña discrepancia. En respecto a esto, precisamente los registros, desde la anterior administración, es un tema que ha sido recurrente, esta descoordinación entre dependencias, en específico, tiene por mandato de ley a nivel nacional es DIF, y debe de coordinarse con los DIF estatales y estos, a su vez, con los DIF municipales, para alimentar la base de datos que se llama RENCAI, que es el registro de todos los centros de cuidado y que debe estar público. Y la última revisión que hicimos a nivel nacional tenía datos de 2021 y que está en proceso de actualización, pero estamos por concluir 2022, y es algo que se hizo mención hoy, en la pasada reunión del 11 de octubre. Del 11 de octubre. De este registro que pues es algo que está urgente, porque es una situación que es la herramienta, lo decíamos, es la materia prima para poder Protección Civil, como ente supervisor y sancionador del Consejo previsto en la ley, pues que tenga actualizada esa base de datos. ¿Son 6? Sí, son 6 los que están suspendidos o no. Bueno, me faltarían a mí 7, faltarían 5 de los, me dan 142 y han revisado 136 y 6 147 y si son los registrados, y si se han registrado 136 y se suspendieron 6, pues nos faltan 5. Está hablando de están incluidos, nos faltarían 17 centros que no se han supervisado, si no se aclaró bien por parte del titular. ¿Por qué han suspendido estas estancias, José Francisco? ¿Cuáles son los incumplimientos que se están haciendo en centros, en escuelas preescolares o primarias? Porque no sé a qué correspondan estas 6 o qué tipos de centros son. ¿Cuáles son las principales anomalías o irregularidades que se encuentran para suspenderlas? Una de las graves anomalías es, de hecho, una que se suspendieron definitivamente, hay que mencionarlo, por aplicación de la ley 5 de junio, fue una, si no me recuerdo, en 2018, 2019, en marzo, abril, en Nogales, porque tenía enseguida una maderería con muchísimo material inflamable, y posteriormente se cerró la guardería norte, ubicada cerca de allá del mercado, por la Boulevard, muy cerca del Boulevard Solidaridad y la Comandancia Norte. Esta estancia, si no mal recuerdo, es la que tenía la mayor capacidad instalada a nivel nacional, con una capacidad instalada hasta 400 bebés a atender en su centro. Esta está suspendida definitivamente, ya no se renovó el contrato con IMSS por irregularidades como que incumplimiento a las salidas de emergencia, donde decía que había una puerta, estaba una pared, por ejemplo. En otros aspectos que señala Protección Civil, dice señalética, o es nada más que la señalización de salida de emergencia o lugares donde debe haber extintores, no los hay, o no tiene la cantidad que debe y no se corrige en tiempo, y Protección Civil suspende de manera temporal para dar tiempo que se corrijan estas irregularidades, que obviamente, como lo mencionabas al inicio,
pues pueden ser la diferencia entre claro, que salven vidas o no. Por último, José Francisco, después de estos hechos que afortunadamente he insistido que no pasaron a mayores, pero que tampoco hay que minimizar, yo no minimizaría la situación de lo que ocurrió en este salón de clases, en donde les cae parte del techo del enjarre, si lo quieren decir así para que no se escuche tan fuerte, a la cabecita de los niños o niñas que estaban en ese salón. ¿Qué nos toca también hacer nosotros como padres de familia, como personal educativo? ¿Cuál es el exhorto que haría también? Porque las lluvias fueron fuertes y a lo mejor hay todavía inmuebles que están en estas o peores situaciones. Denunciar, ¿no? Denunciar estas situaciones a la Protección Civil, a la SEC. En caso, si no te hacen caso, pues mandar por escrito para que te quede evidencia. Algo que propusimos en esta reunión fue que se integraran unas brigadas mixtas, por así decirlo, integradas para cuando se realicen supervisiones a centros, no solo sea el aspecto de protección civil, sino que se pueda detectar algún maltrato, que se revise cómo va la vacunación de los bebés. Y algo muy importante que traemos un rezago es en la cantidad de inspectores, que pues eso ya lo hemos platicado con Protección Civil, y él ya lo solicitó al gobierno del estado. Y una de las ausencias lamentables en esta reunión pues no fue la representación del Congreso de Sonora de Hacienda, pues que tiene que ver con los presupuestos de egresos. Claro. Y es algo que ahorita Protección Civil solo tiene 10 inspectores para todos los rubros a nivel estatal, y algo que hemos propuesto y que nuevamente se reiteró este 11 de octubre es que tenga una brigada especial de inspectores con una mayor capacitación o especialización para todo este aspecto de la Ley 5 de junio, los términos de referencia que debe contemplar y el reglamento, y que ahí mínimo requiere unas 10 personas para esa área nada más. O sea, para revisar estas 147 centros de atención infantil. Ahí importante, pausa, como diríamos, ahí no son solo 147, son las que están dentro de la ley, que tienen su programa interno, pero traemos una discrepancia con el RENCAI, que maneja unos datos de 355 en una versión aquí que se maneja, y en la página oficial 155, nos da una diferencia alrededor de 200 estancias que eran aproximadamente las que correspondían al antes Sedesol, que hoy es Bienestar, que hoy dice que no. Pero no sabemos si sí están o no están, o siguen operando algunas. Algunas pueden seguir de manera particular. Así es, de manera particular y al margen de la ley, y ahí es un aspecto importante recordar, la ley 5 de junio aplica para estancias institucionales, IMSS, ISSSTE, de todo, cualquiera, y Marina, Ejército, y particulares y mixtas, aquellas que puedan recibir un apoyo del gobierno. Entonces nada más aclaro, se requerirían aproximadamente 10 inspectores tan solo para aproximadamente, porque no tenemos el dato exacto, más de 300 centros o estancias infantiles. Es lo que más o menos, porque no tenemos los datos claros. José Francisco. Tendríamos que tener esa cantidad mínimo para hacer esa inspección, porque traemos un rezago, algo que no dijo y no se ha hecho público, es que traemos un rezago en preescolares que no llega a 200 las supervisiones, y son 1000 preescolares. Es otro dato importante. Ok, no, pues casi nada. José Francisco, por cuestión de tiempo tengo que terminar la entrevista, pero de verdad me parece muy importante todo esto que nos está compartiendo, sobre todo porque la tarea es prevenir y que no pase ninguna situación como la que ya vivimos, esta tragedia. Así que es importante todo lo que es materia de protección, y la ley 5 de junio de eso trata. Le mando un abrazo. Gracias. Gracias. Nada más concluir, pues el llamado es al gobernador y al Congreso del Estado a que se requieran recursos para que no sea por omisiones que se repita otro 5 de junio. Muchísimas gracias. Coincido con usted. Gracias.